Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a la nación este lunes agradeciendo a los ciudadanos su unidad tras la revuelta orquestada por el grupo Wagner. A pesar de que el Kremlin había anunciado que la intervención de Putin sería decisiva para el futuro de la Federación Rusa, su mensaje fue sorpresivamente escueto y se concentró principalmente en condenar el acto de insurgencia. No mencionó a Yevgeny Prigozhin, comandante de Wagner, quien dirigió el levantamiento. Anteriormente, Prigozhin declaró que sus acciones habían puesto de manifiesto los puntos débiles de la seguridad rusa. Putin ofreció a los mercenarios del grupo Wagner alistarse en el ejército ruso, entre otras opciones, tal y como había trascendido del acuerdo firmado este sábado. Los rebeldes de Wagner pueden continuar sirviendo a Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros estamentos militares o de orden público, o regresar a casa con sus familias. Quienes lo deseen también pueden ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá. Agradezco a los combatientes y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta y no optaron por un baño de sangre fratricida que se pudo evitar en el último momento. Las palabras del presidente ruso dejan claro que el Kremlin intenta dejar atrás el vergonzoso episodio. En Occidente, entre tanto, líderes internacionales sacan conclusiones sobre lo que este significa para el poder que ostenta el mandatario ruso. Después de la revuelta militar del fin de semana, el Kremlin intenta guardar las apariencias. Este video publicado en la televisión estatal rusa muestra al ministro de Defensa Sergei Shoigu al mando durante una supuesta visita a la línea del frente en Ucrania. Se trata de su primera aparición pública desde el levantamiento del grupo Wagner. A continuación, el primer ministro de Rusia llamó a la unidad del país. Mikhail Mishustin elogió el liderazgo del presidente Vladimir Putin durante una alicaída reunión de gabinete en Moscú. Lo principal en estas condiciones es garantizar la soberanía e independencia de nuestro país, además de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Necesitamos actuar juntos, como un solo equipo, y mantener la unidad de todas las fuerzas, uniéndonos en torno al presidente mientras tomamos las decisiones conjuntas pertinentes para implementar las tareas encomendadas por el jefe de Estado. Pese a la enorme amenaza que representa para su liderazgo la marcha del grupo Wagner, Vladimir Putin tampoco mencionó este episodio en su primera declaración tras la rebelión, prefiriendo destacar los avances de los jóvenes ingenieros del país. Estados Unidos, entre otros países, describió la revuelta del sábado como un desafío directo hacia el presidente ruso. Sin embargo, a pesar del enojo de Putin, las fuerzas del grupo Wagner no han recibido ningún castigo. Tampoco su jefe Yevgeny Prigozhin, quien supuestamente estaría en Bielorrusia después de retirarse con sus tropas en la noche del sábado. Todavía se desconoce si Prigozhin llegó a este país, pero en un mensaje de audio de 11 minutos explica sus razones. Nuestra decisión de dar la vuelta se debe a dos factores importantes. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo es que la marcha pretendía manifestar nuestra protesta y no derrocar al gobierno del país. Ahora la atención se centra en el Kremlin y en el presidente Putin, mientras aumentan las dudas sobre su liderazgo tras la marcha del grupo Wagner, parte fundamental de la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de la revuelta del grupo Wagner en Rusia. Biden informó que su gobierno y los de los aliados occidentales se encuentran en constante comunicación. También afirmó que Estados Unidos mantendrá su apoyo a Ucrania. El mandatario descartó que las naciones que apoyan a Ucrania tuvieran algo que ver con los eventos del sábado en Rusia. Escuchemos.
Cuando la situación comenzó a desarrollarse, instruí a mi equipo de seguridad nacional para seguirla de cerca e informarme en todo momento. Les ordené prepararse para diferentes escenarios. También hablé con nuestros principales aliados para estar seguros de que todos contamos con la misma información. Es de importancia crítica coordinar nuestra respuesta y anticiparnos a los escenarios posibles. Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Repito, no darle ninguna excusa para culpar a Occidente o a la OTAN. Dejamos claro que nosotros no estuvimos involucrados. No tuvimos nada que ver. Esto fue parte de una lucha interna del sistema de poder de Rusia. Desde Washington, el periodista José Díaz Briceño nos brinda más detalles. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes para vos. Bueno, la Casa Blanca se muestra cautelosa ante la situación en Rusia, pero veíamos esa coordinación de la que hablaba el presidente con sus aliados de la OTAN. ¿Qué ha trascendido de todas esas conversaciones? Así es, una posición sumamente cautelosa por parte del presidente Biden hoy al informar exactamente lo que su gobierno está percibiendo de lo que ocurre en el conflicto interno ruso. Y sin embargo, hay que decir que tras bambalinas en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado hay una frenética maniobra para entender exactamente lo que está ocurriendo. El propio Biden lo dijo en sus palabras hoy al decir que quería ser informado durante el pasado fin de semana cada hora sobre los distintos escenarios, y esto también se refleja tan obviamente en las conversaciones que tanto Biden como el secretario de Estado Antony Blinken sostuvieron. Hay que destacar esta reunión con los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia que el presidente Biden convocó, y sin embargo hay que decir que toda la actividad diplomática no parará, pues si también habló con el presidente ucraniano Zelensky, se espera que en las próximas horas ocurra una nueva llamada justamente para hacer una recapitulación de lo que ocurrió en las últimas 48 horas. Ahora, José, en una entrevista con medios estatales rusos, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de falta de principios por retrasar la imposición de sanciones al grupo Wagner por temor a estar ahora del lado de Putin. Esa fue la justificación oficial. ¿Ha cambiado la postura de Estados Unidos en relación con el grupo Wagner, siendo que había abogado más bien por catalogarlo como organización terrorista? Todo esto surge a partir de una versión de The Wall Street Journal citando una fuente no confirmada, asegurando que Estados Unidos había retrasado unas sanciones específicas contra el grupo Wagner en África y contra sus operaciones mineras ahí. Y sin embargo, hoy el Departamento de Estado, al ser cuestionado directamente por esta versión, aseguró que no podía comentar de ninguna manera sobre los tiempos de las sanciones que aplican, y recordó que la específica razón que utiliza Estados Unidos para estas sanciones únicamente es que tengan el mayor impacto posible. Hay que decir, Javier, que desde 2017 el grupo Wagner está sancionado por Estados Unidos, y tan recientemente como enero de 2023 fue designado como organización transnacional criminal. Y esto habla exactamente que las razones por las que considera a Wagner Estados Unidos una amenaza no han cambiado. Era el análisis de José Díaz Briceño desde Washington ante las declaraciones de la Casa Blanca por lo ocurrido en Rusia. Gracias, José. Hasta la próxima. Hasta luego.